Bien, mis amados, aquí estamos. Las 14 evoluciones de la mente. Vamos a la continuación del tema. Las características de una mente evolucionada. Vamos a ver estos niveles a continuación. Recuerde que le mencionamos 14 de ellos. Mencionamos anteriormente 13 involuciones de la mente. Y estas son 14 evoluciones de la mente. Son versículos donde aparece la palabra mente en diferentes versiones de las escrituras o diferentes traducciones. De manera que vamos a analizar cada una de estos versículos y cada uno de ellos nos va a dar a nosotros un nivel de evolución de la mente. Así que yo quiero por favor que usted vaya tomando nota de esto. Son 14. Recuerde que le mencioné que en la numerología o en la gematría bíblica 7 sobre 7 es gracia sobre gracia. El número 13 es número de rebelión, pero el número 14 es 7 más 7, gracia sobre gracia. Bien, vamos a ver las 14 evoluciones de la mente. Vamos a ver, número 1 tenemos la mente renovada. Número 2, la mente limpia. Número 3, la mente lúcida. Número 4, la mente tranquila. Número 5, la mente despejada. Número 6, la mente cuerda. Número 7, la mente clara. Número 8, la mente prudente. Número 9, tenemos la mente inteligente. Número 10, tenemos la mente experta. Número 11, la mente íntegra. Número 12, la mente pura. Número 13, la mente espiritual. Y número 14, la mente de Cristo. Fíjese que nos vamos nosotros a dar cuenta cómo es el proceso para poder llegar a tener la mente de Cristo. Recuerde que son 14 evoluciones, desde la mente renovada hasta la mente de Cristo. De manera que vaya tomando nota, por favor. Tome nota de estas 14 evoluciones y vamos a explicar cada una de ellas a continuación. Bien, las 14 evoluciones de la mente. Vamos con la primera. Tenemos Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente renovada es la mente que ha cruzado el umbral del arrepentimiento y hemos pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, y entonces comienza la renovación de la mente. Recuerde que el apóstol Pablo, cuando menciona estos versículos donde habla de la renovación de nuestra mente, también habla de los que, conociendo a Dios, no quisieron adorarle como Dios, sino que se entregaron a pasiones desordenadas. De manera que tenemos entonces
gente que no quiso o tal vez conoció más, regresó su camino y entonces ellos cayeron en una involución. Pero aquellos que permanecen firme en su decisión, ellos entran a lo que es la mente renovada. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Recuerde que hemos hablado del conocimiento. Hay que renovarnos en el entendimiento para que podamos entonces comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, tanto agradable como perfecta. Bien, tenemos entonces como primer aspecto la mente renovada. La renovación siempre está orientada a la mejoría o actualización de algo. Es decir, siempre implicará cambios positivos, mejorar el aspecto de algo, perfeccionar su funcionalidad, optimizar su eficiencia, corregir algún desperfecto, reformar un sistema o actualizar una cosa. Entonces nosotros iniciamos con una mente renovada. Es el primer paso, renovar nuestra mente con el conocimiento para que podamos tener entendimiento y entonces poder comprobar cuál sea la perfecta voluntad de nuestro Dios. Bien, vamos a ir rápido, mis amados estudiantes, porque el tiempo es corto. Bien, tenemos número 2, la mente limpia, Salmo 24:4. El que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado, el que no adora ídolos ni hace juramentos falsos. Fíjese dónde aparece la mente limpia. Salmo 24:4. Esta es la Biblia Dios habla hoy. Y nos habla de una mente limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que sucede después de una renovación de nuestra mente? Que es un arrepentimiento, cambio de mentalidad. Lo que acontece es que el Señor limpia nuestra mente. El problema, mis amados estudiantes, el problema del creyente es que no permanece en esa limpieza ni tampoco continúa con su evolución, sino que por el contrario se deja atacar nuevamente y los pensamientos de la antigüedad regresan nuevamente. Y es ahí donde viene una frustración y la gente dice, pero es que yo creí que ya había cambiado, yo pensé que ya había cambiado. Lo que sucede es que no le damos continuación a nuestra evolución en nuestra mente, no le damos esa continuación. Bien, Jesús dijo algo en Juan capítulo 13, verso 10. Él dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces el Señor habló de una limpieza. Están limpios por la palabra, pero necesita necesita de un mantenimiento. Recuerde que en el camino los pies se ensucian. Las asperezas, las impurezas del camino ensucian los pies. Es por eso que en el Medio Oriente, cualquier persona que llegaba como visitante
inmediatamente había que lavarle los pies. Había que lavar los pies y había que ungirlos, porque las impurezas del camino se le pegan a la persona. Y Jesús es lo que dijo: necesita mantenimiento. Una mente limpia, mis amados estudiantes, necesita mantenimiento para que vayamos paso a paso hasta llegar al nivel requerido. Bien, número 3. Número 3, tenemos mente lúcida. Esto aparece en Eclesiastés capítulo 2, verso 3. Esta es la Biblia, el libro del pueblo de Dios, Biblia LPD. Dice lo siguiente: decidí estimular mi carne con el vino, manteniendo la mente lúcida y dejarme llevar de la insensatez hasta ver qué les conviene hacer a los hombres bajo el cielo en los contados días de su vida. ¿Qué es la lucidez? ¿Qué es una mente lúcida? La lucidez, por otra parte, es la coherencia o la conciencia. Significa que dicho individuo está ubicado en tiempo y espacio. En cambio, si la persona está inconsciente, se dirá que no muestra rasgos de lucidez. Partiendo de ese significado, tendríamos que resaltar que existe la disminución de la lucidez mental y que puede definirse como el estado en que una persona ve reducida su conciencia. Fíjense qué tremendo es. Es por eso que la Escritura nos habla acerca del exceso. El exceso del vino, dice, te llevará a hacer locuras, te llevará a hablar cosas que nunca te imaginaste que las pudieses hablar, porque tu mente no se encontraba lúcida. Ahora bien, cuando nosotros llegamos al arrepentimiento, que es la mente renovada, y de ahí, hermanos amados, pasamos a lo que es una mente limpia. Después tenemos una mente con lucidez, una mente que tiene rapidez para poder pensar, para poder actuar, etcétera. Donde se tienen alucinaciones. Cuando la gente tiene alucinaciones, entonces su mente no se encuentra lúcida. Cuando la gente tiene esas lagunas mentales, donde sus pensamientos no concuerdan, donde sus respuestas son diferentes a lo que se espera, su mente no se encuentra lúcida. Mas, sin embargo, cuando hay lucidez, entonces podemos hablar las cosas correctamente. Dejamos de tener alucinaciones y nos ponemos en tiempo y en espacio para poder decir que nos encontramos ubicados en lo que queremos y en donde estamos. Bien. Número 4, mis amados estudiantes, vaya tomando anotaciones. Número 4, tenemos la mente tranquila. Proverbios capítulo 14, verso 30. Esta es la versión Dios habla hoy. Dice así: la mente tranquila es vida para el cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. De manera que cuando estamos nosotros en ese proceso de evolución, nosotros llegamos a tener una mente con tranquilidad, una mente con paz. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, verso 7. Dice: en cuanto a ustedes,
los esposos sean comprensivos con sus esposas, reconozcan que ellas no tienen la fuerza que ustedes tienen, pero también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Cuando nosotros, mis amados estudiantes, tenemos una mente tranquila, nosotros podemos estar en paz con los demás, principalmente en el matrimonio, con la familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con aquellos que se encuentran día a día en nuestro entorno. Hay una mente tranquila, hay una mente que ya no está con delirio de persecución, hay una mente que ya no se encuentra con pensamientos que le asaltan y de pronto le alteran su comportamiento, sino que ahora hay una mente tranquila. Bien, número 5, vamos a ver. Tenemos una mente despejada. Primera de Pedro capítulo 4 verso 7 dice: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con una mente despejada. Esta es la versión, si no me equivoco, es la versión Jerusalén, tercera edición. Dice: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con una mente despejada. Bien, una mente despejada aprovecha el mejor tiempo al no perder tiempo en distracciones. Somos más productivos y al final podemos disfrutar de más tiempo libre. Una mente ordenada facilita la concentración, reduce el estrés. Una mente ordenada transmite paz. Fíjese, cuando nosotros tenemos la mente despejada, es porque no hay obstáculos frente de nosotros. Y una de las cosas que el Señor nos dice, que no habrá nada ni nadie que nos detenga, es decir, no habrá obstáculos en el caminar. Cuando tú tienes una mente despejada, tú dejas de ver obstáculos en el camino, dejas de ver problemas que te quieren detener, sino que por el contrario, se terminan esas distracciones que te hacen perder el tiempo y nos convertimos en personas más productivas y también podemos disfrutar de aquello que nosotros amamos y hacemos. De manera que una mente ordenada, mis amados estudiantes, también es una mente que transmite paz. Por eso la escritura nos dice, repito, primera de Pedro 4:7, dice: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien manténganse sobrios y con una mente despejada. Que no haya nada que te nuble la mente, que te abrume, que no haya nada que estorbe tu oración, que no haya nada que estorbe tu caminar. Bien, número 6. Número 6, mis amados estudiantes, tenemos la mente cuerda o la mente con cordura. Hechos capítulo 26, verso 25 dice: mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Fíjese qué interesante es que en la versión 60 nosotros tenemos la palabra cordura. La palabra cordura en el diccionario de palabras griegas, la palabra o el código G4997 traduce lo siguiente. La palabra cordura la traduce como
sofrosune. ¿Qué significa cordura de mente? De manera que nosotros podemos decir que la palabra cordura es la palabra cordura de mente. Entonces tenemos una mente cuerda o una cordura de mente. Bien, la cordura, mis amados estudiantes, es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, con prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Lo contrario es la insania. Se utiliza con frecuencia para aludir a la locura, la esquizofrenia, la oligofrenia, la demencia y el trastorno bipolar. Fíjense qué tremendo es. Nosotros tenemos que evolucionar hasta llegar a una mente cuerda o cordura de mente. Estas son las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura de mente. Porque Pablo estaba hablando de los aspectos del reino, que posiblemente para muchos son locura, pero no para los que se salvan. De manera que el creyente debe de llegar a este nivel. Su evolución de mente tiene que llegar a la cordura, una mente con cordura o una mente cuerda. Recuerde que es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, con prudencia, con reflexión, sensatez y responsabilidad. Usted se encuentra con mucha gente que llega con este tipo de problemas que se menciona al final de lo que es la insania, que se utiliza para hablar de desórdenes como la locura, la esquizofrenia o la oligofrenia o la demencia o el trastorno bipolar. Mire qué cosa más tremenda. Gente que llega a las congregaciones con esquizofrenia, con demencia o con un trastorno bipolar. Recuerde que todo esto es causado por el pecado y de allí los demonios aprovechan para poder atormentar a las personas. Pero nosotros que vamos como el sol o como la aurora, de aumento en aumento hasta llegar a la mente perfecta, que es la mente de Cristo. Nosotros debemos llegar a tener la mente de Cristo. Bien, tenemos por aquí el número 7, mis amados estudiantes. Número 7, tenemos entonces la mente clara. Bien, vamos a ver este pasaje en el libro de Daniel. Daniel capítulo 5, si no me equivoco es el verso 11. Esta es la versión Dios habla hoy. Déjeme mencionarle lo que dice Daniel capítulo 5, verso 11. Que en su reino hay un hombre guiado por el Espíritu del Dios Santo. Cuando el padre de su majestad era rey, ese hombre demostró tener una mente clara e inteligencia y sabiduría como la de los dioses. Por eso el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, nombró a ese hombre jefe de todos los magos, adivinos, sabios y astrólogos de la nación. Recuerde que se está hablando del profeta Daniel. De manera que la descripción que nos da la versión Dios habla hoy, Daniel capítulo 5, verso 11, dice, en la descripción de Daniel como un hombre que tiene una mente clara. Mire qué cosa más tremenda.
La mente clara, mis amados estudiantes, habla de la abundancia de luz. Del latín se utiliza la palabra claritas, claridad, es una cualidad de claro, limpio, bañado de luz, que se distingue bien, evidente, manifiesto. El concepto puede hacer referencia al efecto que produce la luz cuando ilumina un espacio. De manera que una mente clara es una mente con luz, es una mente iluminada. Por eso, mis amados estudiantes, nosotros debemos en este tiempo ser iluminados. No basta tener la revelación de algo. Daniel tuvo la revelación de aspectos del futuro, pero no entendió. Hasta que vino el ángel y le dio entendimiento para que comprendiese la visión. De manera que se necesita esta luz, esta claridad para poder entender los misterios, para poder entender la palabra, para poder conocer a nuestro Dios. No podemos hablar de quien nosotros no conocemos, pero si tenemos una mente clara, una mente con abundancia de luz, entonces podemos tener evidencia, podemos distinguir, podemos manifestar lo que nosotros conocemos a través de esa evolución de la mente. De manera que tenemos que llegar a estos niveles. Yo le pregunto esta noche, ¿en qué nivel vamos avanzando? Bien, vamos en el 7, pero vamos a ir hacia el número 8. Proverbios capítulo 2, verso 2. Vamos a ver la versión Jerusalén, tercera edición. Y vamos a ver la mente prudente. Fíjense qué interesante es. Tenemos que llegar a evolucionar y tener una mente prudente. Proverbios 2:2 dice: prestando atención a la sabiduría y abriendo tu mente a la prudencia. Entonces tenemos que llegar a la prudencia, una mente prudente. El término prudencia proviene del latín prudentia, que es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes, y respetar la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. Llega el momento en el que nosotros debemos de tener una mente prudente. Una mente prudente nos va a ayudar, porque entonces cuando abramos nuestra boca, habrá moderación, cautela, previsión, reflexión. Y recuerde que todo tiene su tiempo. Hay momentos para hablar fuerte, sí, pero hay momentos donde debemos tener prudencia. Hay momentos donde Dios habla, pero hay momentos donde Dios calla. Y la Escritura dice: callaré de amor. De manera que nosotros tenemos que ser prudentes. ¿Cuándo debemos hablar? ¿Cuándo debemos de callar? ¿Cuándo debemos ser duros? ¿Cuándo debemos ser suaves? ¿Se da cuenta? Porque así, una mente prudente conoce, trata de respetar los sentimientos, la vida.
Hasta Dios, mis amados estudiantes, no nos obliga, nos dice, escoge, hay dos caminos, bendición o maldición, ¿cuál quieres? Nos da consejo, escoge el camino de la bendición, escoge la vida para que vivan tú y tus descendientes. Nos da consejo, pero ni Él nos obliga. Por eso el maestro, cuando llegaba y las multitudes lo seguían, él decía: el que tenga sed y el que tenga hambre, venga, sígame. No era para todos, pero sí para muchos. Entonces nosotros debemos tener prudencia. Prudencia, fíjese. Una mente prudente nos ayudará a tener una lengua prudente también. Bien, número 9. Número 9, mis amados, tenemos la mente inteligente. Proverbios capítulo 15, verso 14, versión Jerusalén, tercera edición, dice así: la mente inteligente procura el saber y la boca del necio alimenta necedades. Bien, la inteligencia, mis amados estudiantes, es la habilidad para adquirir conocimientos, pensar y razonar con eficacia y manejarse en el entorno de modo adaptativo. Esquematizando, podemos decir que la inteligencia necesita 3 elementos. Número 1, la capacidad de adquirir conocimientos. Número 2, los conocimientos adquiridos. Y número 3, el uso que hacemos de ellos. ¿Qué es lo que hacemos con el conocimiento? Eso va a determinar si somos una mente inteligente o no somos una mente inteligente. Si tenemos una mente inteligente o tal vez no tenemos una mente inteligente y carecemos de la misma. De manera que para evolucionar tenemos que ir, mire, paso a paso, evolucionando. Una mente inteligente es una mente que aprovecha los tiempos, aprovecha para adquirir conocimiento. Va a haber un momento donde no se va a poder predicar con libertad, no se va a poder enseñar con libertad. Pregúntele a China. En China, pastor, que es encontrado enseñando las escrituras, son 3 años de cárcel, mis amados. 3 años de cárcel. Y mire, el conocimiento se está impartiendo, pero una mente inteligente lo agarra. Una mente inteligente procura, echa mano. La mente inteligente procura el saber. La mente que no es inteligente no le preocupa, no se preocupa. No pasa nada, dice. Bien. Número 10, mis amados estudiantes, tenemos la mente experta. Proverbios capítulo 18, verso 15, versión Jerusalén, tercera edición, dice así: mente experta adquiere saber, oído sabio busca conocimiento. De manera que tenemos entonces la mente experta. Un experto es alguien que tiene mucha experiencia en algo, un perito, o entendido en determinada cuestión, lo que lo hace confiable. Mire qué tremendo, poder llegar a evolucionar a una mente experta. ¿Quién era una mente experta? El apóstol Pablo. Pablo dice: yo como perito arquitecto. Pablo está diciendo: yo como experto en aspectos doctrinales. ¿Se da cuenta? Una mente experta, mi hermano, es confiable. Puedo confiar en una mente que ha evolucionado y que se ha perfeccionado y se ha hecho un experto en el área.
Mire, un experto es alguien que tiene mucha experiencia en algo. Es un perito. Es un entendido en determinada cuestión, lo que lo hace confiable. Es por eso que cuando la gente busca al médico, muchas veces está buscando el especialista. ¿Por qué? Porque el especialista es un experto en su materia, en su área. Entonces necesitamos expertos en la palabra. Necesitamos expertos en la doctrina. Necesitamos expertos en lo profético. Necesitamos expertos en el evangelismo. Pero ¿quién ha llegado a evolucionar su mente hasta llegar a una mente experta? ¿Quién lo ha hecho? ¿Dónde están? ¿Dónde están los expertos? ¿Se da cuenta? Bien, número 11, tenemos la mente íntegra. Primera de Pedro, capítulo 3, verso primero dice: queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que os escribo. En las dos he procurado refrescaros la memoria para que con una mente íntegra, fíjese, esta es la Biblia al día, la mente íntegra. Integridad con respecto a las personas habla de integridad moral. Cuando permanecen ajenas a toda corrupción, tienen una vida recta, honrada e intachable. Las personas íntegras son confiables, respetuosas, solidarias, sinceras y son leales, fieles. De manera que se puede confiar en personas que no han permitido corrupción en sus vidas y que su vida es recta, es honrada, es intachable. Entonces fíjese cómo vamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, de gloria en gloria, hasta llegar a Sión, que es la meta. Vamos peldaño a peldaño, de una mente renovada a una mente limpia, a una mente despejada, y vamos avanzando. Aquí llegamos a una mente con integridad. La palabra integridad significa que está completo, que no le hace falta nada. Y dice Pedro que con una mente íntegra. Quiere decir, Pedro, no me ha faltado nada para decirles y refrescarles y repetirles las mismas cosas. Está hablando de entregar palabra con integridad, ni aumentarle ni quitarle, y de una vida sin corrupción. Bien, número 12, tenemos entonces la evolución a una mente pura. Tito capítulo 1, verso 15, la Biblia al día, dice lo siguiente: para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. De manera que estamos hablando tanto de hombres con mente corrompida, en el verso lo que dice, y estamos hablando de los puros. Estos tienen una mente pura. Estar libre, una mente pura es estar libre de pecado y de culpa. La persona llega a ser pura cuando sus pensamientos y acciones son limpios en todo sentido. La persona que ha cometido un pecado puede llegar a ser pura mediante la fe
en Jesucristo, el arrepentimiento y la recepción de las ordenanzas del Evangelio. Es decir, nosotros vamos en un proceso hasta llegar a tener una mente pura, libre de pensamientos y acciones que no van de acuerdo al Evangelio. Fíjese qué tremendo. Por eso también nos habla de un nivel de santidad. Bien, tenemos número 13, mis amados, mente espiritual. Tenemos que evolucionar hasta llegar a una mente espiritual. Romanos capítulo 8, verso 5 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. De manera que la mente de los que piensan en las cosas de la carne, mire, recuerde que la carne va a cosechar corrupción. Pero los que son del espíritu piensan en las cosas espirituales. Una mente espiritual es un valor positivo y superior, ya que es una cualidad que determina en la mayoría de los casos un comportamiento coherente con los valores morales y éticos que ayudan al desarrollo individual. Un espiritual va a buscar siempre las cosas de arriba, las cosas que son para eternidad, las cosas que son del cielo. Bien. Y tenemos número 14, la mente de Cristo, que es la meta, la corona, es llegar a este nivel. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjese, ¿quién habla? El apóstol Pablo. Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Esa es la gran pregunta, mis amados estudiantes. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Bien, tener la mente de Cristo es tener una actitud ante Dios. ¿Cuál es la actitud que tenemos ante Dios? Es tener una actitud ante la voluntad divina. Es tener una actitud ante el servicio. Tener una actitud ante el pecado. ¿Cuál es la actitud que tenemos ante el pecado? Número 5, tener una actitud ante el perdón. Número 6, tener una actitud ante el prójimo. Y número 7 es tener una actitud ante los sufrimientos. Fíjese qué interesante. La pregunta es, ¿tenemos la mente de Cristo? ¿Cómo saberlo? Es cómo reacciono ante Dios, ante su voluntad divina, ante el servicio, ante el pecado, ante el perdón, ante mi prójimo y ante los sufrimientos. ¿Cómo reacciono? ¿Cuál es mi actitud? Nosotros debemos tener la mente de Cristo. Fíjese este pasaje, me gusta mucho. Filipenses capítulo 2, verso 5. Algunas Biblias traducen, debemos tener la mente, algunas traducen el pensamiento y otra traduce la actitud. Me gusta lo que dice la versión Biblia al día. Filipenses 2, capítulo 5 dice, vuestra actitud. Mire cómo dice, por favor, présteme atención en esto. Dice, vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Repita conmigo, actitud. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo
a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De manera que tenemos entonces nosotros, para llegar a tener la mente de Cristo, necesitamos tener una actitud ante 7 cosas que acabo de mencionar. 7 aspectos. Nosotros debemos de evolucionar para poder hacer frente a estos 7 aspectos que acabo de mencionar, que fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo. La actitud. Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Bien, vamos a ver rápidamente esas 7 actitudes. ¿Cómo fue la actitud del Señor? Número 1, actitud ante Dios. Mateo 22:37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante su Padre Celestial? Fue una adoración sin reservas. Una devoción sin reservas. Número 2, ¿cuál fue la actitud del Señor ante la voluntad divina? Hebreos capítulo 10, verso 7 dice: entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vengo para hacer tu voluntad, al punto de llegar a la abnegación, donde pierdo mis derechos para hacer toda la voluntad divina. Número 3, actitud ante el servicio. ¿Cuál fue la actitud del Señor ante el servicio? ¿Cuál fue la actitud? Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él dijo: yo entiendo que vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Es una mentalidad de siervo. Por eso se despojó de sí mismo y se hizo siervo. Yo vine para servir. Y el que no vive para servir, no sirve para vivir. Esa es primera de San Eduardo. Así que mire qué interesante es. Esa es actitud ante el servicio. ¿Somos como el Señor? ¿Tenemos una mentalidad de siervos o nos cuesta trabajo que nos estén puchando, que nos estén diciendo: ay, mira, a ver quién puede hacer esto, porque nadie lo quiere hacer? No hay mentalidad de siervos. Pero somos buenos para decir: yo tengo la mente de Cristo. Hermano, tenemos la mente de Cristo. Aleluya. ¿Dónde está? ¿Dónde está la mentalidad de siervo? Un día terminé de predicar, fuimos a comer por allí, los hermanos hicieron una comida y mire que no había quien sirviera las mesas. Yo me levanté, mis amados, cansado, me levanté y comencé a servirle a los demás. Cuando me vieron que yo estaba sirviéndole a los demás, entonces se levantaron algunos y dijeron: ayudemos a servir, y comenzaron entonces a servir. Pero digo yo, ¿dónde está la mentalidad de siervo? Y a veces se pierde. Bien, número 4, actitud ante el pecado. ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante el pecado?
Juan capítulo 8, verso 34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. De manera que el Señor, su actitud ante el pecado fue repudio. Repudio ante el pecado. Debemos repudiar el pecado si es que tenemos la mente de Cristo. Bien, número 5. Voy corriendo, mis amados estudiantes, por causa del tiempo. Voy corriendo. Número 5, actitud ante el perdón. ¿Cuál es la actitud de Jesús ante el perdón? Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Cuál es la actitud de Jesús ante el perdón? Absolvió de culpa a todos. A todos los absolvió de culpa. Eso fue el Señor, ¿verdad? El Señor absolvió. No le tomes en cuenta. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Bien. Aquí vemos, hermanos amados, cómo nosotros debemos de absolver en su totalidad. Tenemos que perdonar con la mente y olvidar con el corazón. Bien, número 6. ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante su prójimo? Marcos capítulo 1, verso 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Entonces, debemos tener misericordia por el prójimo. Misericordia por el prójimo. Mire qué interesante es. Bien, número 7, terminamos. ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante los sufrimientos? Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjese qué interesante es esto. ¿Cuál es la actitud de nosotros ante los sufrimientos? Ante los sufrimientos de la cruz, dice la Escritura que el Señor puso gozo delante de él. Me gozo en las tribulaciones. Me gozo. En vez de quejarse, se gozó. Cuando Jesús salió del Getsemaní, puso su gozo por delante y menospreció el oprobio. Fíjese qué tremendo. No es estar llorando, no es estar quejándose, no es estar pensando que yo estaba mejor en el mundo. Eso no es una mente evolucionada, no es una mente evolucionada. Esa es una mente que está en peligro de involucionar. Pero una mentalidad evolucionada que ha llegado a la mente de Cristo, su actitud ante los sufrimientos es gozo. Gozaos. Y otra vez os digo, gozaos. Mire qué tremendo es. Gozo por delante de los sufrimientos. Porque ningún sufrimiento se compara con la gloria que será revelada de aquí a poco tiempo. Bien, termino, mis amados estudiantes, termino con este versículo. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad, al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, murió clavado en una cruz. Esto es tener la mente de Cristo. Bien, termino, mis amados estudiantes, termino y quiero saber cuáles son sus
preguntas, sus inquietudes.